Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato titulado La Cosa. Durante muchos años enfrenté un problema que apenas algunas personas muy cercanas a mí conocen. Nací y fui criado en lo que en Guatemala se conoce como una buena familia. Nunca pasé penas económicas. Estudié en los mejores colegios de la capital e incluso el high school lo estudié en el extranjero. Mi existencia era relajada y pacífica, ya que no me llamaron la atención las drogas u otros vicios. Al contrario de otros jóvenes de mi generación, nunca caí en excesos de ningún tipo. Simplemente no me interesaba ese camino. Lo que quería era seguir estudiando en una universidad en el extranjero y sacar todo tipo de másters y doctorados. Sin embargo, a los 16 años, cuando ingresé al último año en el high school, empecé a sentirme bastante extraño. En ese tiempo vivía con mi tío y su familia, y poco a poco me fue llamando la atención una especie de mancha que fue formándose en el techo de mi cuarto. Aquí en Guatemala también recuerdo que había observado algo similar en mi cuarto, pero pensé que era una filtración de agua del piso de arriba y no le presté importancia, hasta que la mancha se puso muy negra y empezó a brotar lo que en ese tiempo pensé que era un hongo. Mi mamá mandó a reparar el techo y yo cambié de habitación. Después de eso, llegó el tiempo de irme a estudiar al extranjero y me olvidé del asunto. Ya en casa de mi tío, estaba yo tan concentrado en mis estudios que cuando me di cuenta, la mancha ya tenía el mismo aspecto que la que había salido anteriormente en mi otra habitación. Pero igual no le di importancia, porque estaban exámenes y no quería molestar a mi tío con esas cosas. Como mencioné anteriormente, empecé a sentirme muy raro, con mucho desgano, o a veces muy acelerado, y por más que estudiaba, mis notas cada vez iban peor. Tuve que hacer muchos trabajos extra para poder alcanzar una calificación más o menos aceptable. Además, empecé a darme cuenta de que por algunos lapsos de tiempo, hacía o decía cosas que luego no recordaba. Aquella mancha en el techo me obsesionaba cada vez más. Una noche ya casi al final de ese año escolar, mientras dormía, en mi sueño escuché que alguien me llamó muy quedo, pero muy claro. Además sentí su aliento muy cerca de mi oído. «Alberto», dijo la voz. Abrí los ojos y por un momento sentí vergüenza de haberme sobresaltado tanto por un sueño. La habitación estaba en penumbra y solo se colaban por la cortina algunos destellos de la luz del exterior, y la sombra de las ramas de un árbol se reflejaban en las paredes. Cerré de nuevo los ojos para dormir y otra vez escuché claramente «Alberto». Un escalofrío me recorrió la espalda y el corazón se me aceleró. Abrí los ojos tratando de que el miedo no me invadiera. Recorrí la habitación con una mirada y justo en la esquina donde estaba aquella mancha pude ver una especie de oscuros brazos que salían de la pared, como queriendo despegarse de ella y alcanzarme. Comencé a sentir un sudor frío que me brotaba del cuerpo y de nuevo escuché aquella voz tan suave diciendo «Alberto». Muy lentamente me levanté, recogí mis sábanas y mi almohada, sin dejar de observar de reojo aquellos brazos que seguían tratando de alcanzarme. Estaba seguro de que era un sueño y no hallaba las horas de despertar. Eso de alguna forma me daba tranquilidad para no salir gritando como un loco. Abrí la puerta y bajé a la sala. Traté de tranquilizarme hasta quedar dormido en uno de los sofás. A la mañana siguiente me desperté muy temprano y como no quería que alguien notara que había dormido allí, recogí mis cosas y subí a mi cuarto, muy seguro de que había sido solo una pesadilla muy vívida. Ese día se jugaba la final del campeonato de béisbol y con algunos amigos iríamos a apoyar a nuestro equipo, así que rápidamente recogí lo necesario y lo metí en mi maletín. Al salir, de reojo me pareció observar algo que se movía. Tuve una sensación muy extraña
y no pude evitar mirar. Ahora, con la luz del día, observé claramente aquella grotesca figura de brazos que sobresalían. Parecía un animal negro y deforme, pero su rostro era demasiado expresivo para ser un animal. No se le veían patas traseras, solo una cola chata y una cresta muy parecida a los garrobos, que iba desde la cabeza hasta la cola. Tenía una gran boca con labios gruesos y dientes como astillas. Lo más chocante de este ser, aparte de sus ojos amarillos, era su gran sonrisa burlona. No sé cuánto tiempo me quedé allí inmóvil, sin poder creer lo que veía y sin poder apartar la mirada. Cuando en eso su boca dejó de sonreír, se lameó los labios y quedamente dijo: «Alberto». Lenta y dificultosamente empezó a moverse extendiendo sus brazos hacia mí. Nuevamente un profundo escalofrío recorrió mi espalda. Me llegó un olor como a clavo de comida y caí al piso sin poder apartar la mirada de esta criatura. Luego sentí como mi cuerpo convulsionaba y perdí la conciencia. Desde aquella primera experiencia, mi vida cambió para siempre, porque esa criatura empezó a aparecerse por todos lados, y cada vez era más rápida la transición entre la pequeña mancha que iba apareciendo en una esquina y la criatura que emergía luego de la pared, y permanecía en las habitaciones oculta, entre las sombras, sonriéndome y llamándome por mi nombre. Mi familia contrató a los mejores especialistas, que sin pensar recomendaron internarme en hospitales psiquiátricos y medicinas con las que perdía la conciencia. Todos creían que estaba loco. Durante 5 años estuve así, sin tener contacto con la realidad, hasta que mi hermana logró sacarme de la última institución en la que me trataban y me trajo de regreso a Guatemala. Ya aquí fui conociendo más cómo hacer para que este ser tardara más tiempo en manifestarse. Seguía tomando medicamento, pero menos fuerte que el tratamiento anterior. Además tomaba infusiones de plantas como la valeriana, la pasiflora y el tilo para mantenerme más tranquilo. La medicina tenía efectos secundarios desagradables, pero al menos no perdía la conciencia. Eso sí, debía vivir en un lugar por no más de 1 año, cuando las manchas en el techo aún no habían sacado ese polvo oscuro como moho. Con el tiempo me cansé de depender de mi familia para pagar mis gastos. Además sentía que ellos se avergonzaban de mí por no ser el joven brillante y exitoso que una vez fui. Así que me alejé de ellos y empecé a conseguir trabajos sencillos y rutinarios que no requerían mucha concentración, en los que permanecía entre 1 año y medio y 2, porque también allí me seguía santidad. Así pasé unos 7 años más o menos, hasta que una vez fui a una entrevista de trabajo y la muchacha que me entrevistó platicó largo y tendido conmigo. Ella tenía una personalidad muy agradable que inspiraba mucha confianza. Cuando me di cuenta, ya le estaba contando sobre esa cosa que me acosaba. En ningún momento me dio vergüenza, porque no sentí que ella me juzgara. Para no hacer más largo el relato, esta mujer se comunicó algunos días después conmigo y me citó en otra dirección. Cuando llegué, habían otras 3 personas con ella. Era el apartamento de uno de ellos. Al principio sentí vergüenza y ganas de salir corriendo, porque tal vez querían internarme de nuevo en algún psiquiátrico. Pero me explicaron que querían ayudarme. Me dijeron que este tipo de criaturas se alimentan de las acciones, emociones y pensamientos negativos de las personas. Como les comenté la otra vez, Roxana, la mujer a quien le había contado mis problemas días antes, me citó a una dirección. Cuando llegué, estaba junto a 3 hombres, Chus, Manuel, que era su hermano, y Oscar, quien vivía en ese apartamento. Ellos me comentaron que este tipo de entidades son creaciones colectivas, o sea que muchas personas las crean al tener pensamientos parecidos. Por ejemplo, si un grupo piensa que el mundo va de mal en peor, o que la maldad siempre triunfa, en fin, pensamientos de muy baja frecuencia energética,
Así es como estas criaturas surgen y se van fortaleciendo con las acciones, emociones y pensamientos negativos de las personas. Son entidades tan antiguas como la humanidad misma, y de cierta forma nos controlan para que sigamos alimentándolos con más comportamientos negativos. Hay algunas áreas en las que abundan las tragedias, delitos y otros problemas que nunca parecen terminar. Si solo por un momento pudiéramos ver las criaturas que allí se manifiestan, nos perturbaría completamente. Es un ciclo que nunca termina, porque estos entes buscan la forma de manipular a las personas para que las sigan alimentando. Se supone que nadie los mira, pero hay muy pocas personas extremadamente sensibles que logran verlos. Además, me advirtieron que una vez estas criaturas, que pueden tener distintas formas, logran movilizarse, llegan a adueñarse la voluntad de quienes los ven, para que cometan actos de maldad muy extremos y así llenarse de energía negativa que los hagan más fuertes y poderosos. Estas cosas también pueden ser vistas algunas veces por quienes se encuentran bajo efectos de licor o de las drogas. Oscar me contó que así fue como él empezó a ver a una de estas criaturas, y en sus palabras, ha sido la imagen más grotesca que ha visto en su vida, y espera nunca volver a tener esa experiencia. En ese tiempo él tenía 17 años, y aunque no contaba con muchos recursos económicos, era un muy buen estudiante, y había logrado conseguir una beca completa en una de las universidades privadas de más prestigio en esa época. Hoy Oscar, con 40 y tantos años, recuerda que se hizo amigo de los más parranderos de la clase, y con el tiempo, su círculo social se fue ampliando, así como su gusto por el licor y las drogas, especialmente las drogas sintéticas. En cuestión de meses se había convertido en uno de los más populares organizadores de fiestas en las que se consumían todo tipo de estupefacientes. Había sexo, violaciones, sacrificios de animales e incluso humanos, me confesó Oscar avergonzado. A estos eventos les llamaban rave, y permitían el ingreso de personas de cualquier edad, incluso adolescentes y niños, una vez pagaran el cover. Eran fiestas caras y los asistentes en su mayoría eran chicos de familias adineradas. Oscar trabajaba para el narcotraficante que cubría el área, y por lo regular, estos raves se hacían en terrenos alejados de la ciudad para no llamar la atención. En una de estas reuniones se encontraba Oscar una madrugada, cuando a lo lejos distinguió a una mujer a la que no conocía. Ella iba bajando una cuesta que tenía el terreno, donde había poca luz, y solo se le distinguía el pelo oscuro que caía suelto sobre su espalda. Oscar se fue acelerado y observó que ella se había detenido a media bajada. Cuando ya se encontraba a pocos metros, notó que solo llevaba puesta una tanga, lo cual no era raro en los rave. Apresuró el paso y ella también seguía avanzando, contoneando sus bien torneadas caderas. Él comenzó a sentirse extremadamente atraído hacia aquella piel morena y rizos de azabache. Oscar comenzó a correr para alcanzarla, pero por más que avanzaba, no lograba llegar a esta mujer, que ahora se había metido entre los matorrales y se dirigía hacia un río que cruzaba el terreno. Por fin lo separaban de ella apenas unos pasos, y empezó a notar cómo aquella hermosa mujer gemía de una forma muy sugestiva. Oscar, loco de deseo, se arrancó la ropa y la alcanzó en la orilla del río. La abrazó por atrás, sintiendo aquellos voluptuosos pechos entre sus manos. Notando que su sensual cuerpo estaba heladísimo, él le susurró algo que no recuerda en su frío oído y siguió acariciando sus pechos. La mujer gemía aún más fuerte y él fue notando que sus pechos eran demasiado grandes. La tomó de los hombros para darle la vuelta y allí en el río sintió cómo su cuerpo se helaba también. Los pechos de aquella fría mujer colgaban hasta llegar a sus pies, con la escasa luz que había en el lugar. Notó que no tenía rostro, no había ojos, nariz o boca. Sus gemidos se seguían escuchando fuertemente, así que buscó de dónde venía el sonido, y con horror notó que este provenía de dos bocas, una en cada uno de sus pezones. Lo más grotesco de aquella criatura es que con aquellos pechos caídos trataba de alcanzarlo, porque esta criatura no tenía brazos.
Óscar, aún desnudo, salió corriendo del río, sintiendo de nuevo que no avanzaba. Cuando al fin alcanzó a llegar a la subida para regresar a la fiesta, empezó a escuchar los gemidos muy cerca de él. Volteó hacia atrás y vio que ahora la mujer avanzaba a gatas, usando sus pechos como brazos. Ya en la cima y a pocos metros de donde estaba la gente, sintió que algo lo tomaba de la pantorrilla. No quiso ver qué era y corrió con más fuerza. Pero un dolor insoportable y la fuerza de lo que estaba agarrando su pierna lo hicieron tropezar. A como pudo se arrastró hacia la piscina, en donde un grupo de unas 10 personas tenían sexo entre ellas. Cuando alguien de este grupo lo vio desnudo y en la orilla de la piscina, lo jaló hacia ellos para que se les uniera. Él vomitó y el grupo enloqueció de placer. Óscar no supo más de él hasta pasadas unas horas. Ese día no podía quitar de su mente la imagen de aquel ser, pero le tranquilizaba pensar que todo había sido producto de un mal viaje. Tal vez se había excedido con los cócteles de droga que había consumido esa noche. Solo fue un mal viaje, repitió. Sin embargo, por la tarde le llamó la atención el dolor que sentía en la pantorrilla, y cuando se revisó, vio que tenía grandes moretones y cerca del talón descubrió lo que parecía ser una mordida de un animal extraño. Aquel solo sería el principio de un gran número de encuentros con aquella criatura y sus grotescos gemidos. Óscar no soportaba estar solo y tuvo que regresar a vivir con su familia. Estando con ellos también veía y escuchaba a esta entidad, pero al menos así no se volvía loco de terror. Rezaba varias veces al día el rosario junto a su mamá y así se sentía más fuerte, pero sus visiones no desaparecían por completo. Su tía, que trabajaba como empleada doméstica en la casa de un médico estudiante de psiquiatría en USAC, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, le habló a este del caso de Óscar, pero más que brindarle ayuda, al médico le interesaba que fuera parte de los casos que estaba investigando para su tesis. Sin embargo, esto le permitió conocer al catedrático de dicho médico, el Dr. Gutiérrez, un psiquiatra muy experimentado y que realizaba tratamientos bastante fuera de lo común a sus pacientes. El Dr. Gutiérrez mostró mucho interés en ayudarlo. Así fue como conoció a su hija, Antonieta, una médium y sanadora energética, y luego a sus nietos, Roxana y Meme, que en ese tiempo eran solo unos niños. Con solo observarlo, Antonieta le indicó que notaba una sombra pegada a él, que la tenía en su espalda. No podía distinguir qué era esa sombra, pero sentía que la energía que emitía era bastante pesada. Lo primero que le aconsejó hacer fue una limpieza energética, con la que Óscar estuvo de acuerdo. Ella encendió un difusor de aceites esenciales, se colocó unas pulseras adornadas con una especie de semillas que sonaban cuando movía las manos, y luego sacó un ramo de flores y plantas secas, con el que comenzó a recorrerle todo el cuerpo, susurrando unas palabras que él no entendía. Las pulseras emitían un sonido muy agradable, y junto al aroma del aceite y la sensación que producía el roce del ramo, ya tenía 3 de sus sentidos ocupados, por lo que Antonieta le pidió que cerrara los ojos para que su cuerpo se relajara aún más. Luego de unos 15 minutos, sintió que no podía mantenerse de pie. Ella le pidió que se recostara y procedió a hacer un sahumerio con el ramo. Luego de esa primera sesión, Óscar se sintió que se había quitado un peso muy grande de encima. Sin embargo, Antonieta le advirtió que el trabajo aún no estaba completo. En una segunda reunión, ella trató de establecer contacto con esta sombra, pero la entidad no hacía más que maldecir e insultar, y Antonieta no lograba percibir su esencia. Luego de varias sesiones, llegó a la conclusión de que este ser carecía de alma y era muy primitivo. Óscar quiso saber qué era exactamente esa cosa, a lo que ella respondió que a lo largo de la historia, estos seres han recibido distintos nombres, dependiendo de la época y la cultura donde se manifiesten: plagas, demonios, cocos o egregores. Antonieta le explicó que era necesario eliminar el vínculo que lo unía a esta entidad, porque si bien él no la había creado, este era ya un ser que existía por cuenta propia, y posiblemente sus creadores habían fallecido hace muchos años. El solo hecho de que se movilizara con libertad
Era una muestra de que llevaba bastante tiempo en este mundo y había logrado aumentar su presencia, gracias a que sus creadores, sin saberlo, lo alimentaron lo suficiente. Por más de 2 años, Oscar fue tratado por el Dr. Gutiérrez y su hija. Él se ocupaba de la parte emocional y ella de la espiritual. Hay algunas noches en las que aún escucha los tétricos gemidos de esta criatura, y aunque sabe que es algo real, también sabe que el miedo solo lo fortalecerá. Así que se persigna, se encomienda a su fallecida madre y le pide que lo proteja mientras reza el rosario. Ahora que ya saben lo que son estas criaturas, les contaré la historia de Chus. Como recordarán, a él lo conocí en la reunión a la que me invitó la psicóloga Roxana, después de que yo le contara sobre mi experiencia con uno de estos seres. Chus es el más joven del grupo. Cuando lo conocí, él tenía tan solo 16 años, aunque por su altura y complexión creí que era mucho mayor. Además, es bastante serio y reservado. Me contó que creció en el barrio San Antonio, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, y que era apenas un niño cuando vio por primera vez a uno de estos entes. Él ni siquiera lo recuerda, fue su papá quien años después se lo contó. Tendría apenas unos 3 años, cuando le preguntó a su familia si el perro negro se iba a quedar otra vez a dormir. A todos le causó gracia su ocurrencia, aunque tiempo después les pidió que le dieran comida al perro negro porque lloraba mucho en la noche y tal vez tenía hambre. Así fue como poco a poco su familia se dio dando cuenta de que algo raro le pasaba al niño. Como no sabían qué más hacer, buscaron pasatiempos con los cuales se le fuera olvidando. Su papá le enseñó a jugar fútbol y todos los domingos lo llevaba a ver los partidos de una liga local. Sin embargo, solo llamó la atención de Chus por unas pocas semanas. También le enseñó a jugar dominó y otros juegos de mesa, pero sucedió exactamente lo mismo. Cuando cumplió 5 años, su obsesión con el perro negro empezó a preocupar seriamente a sus papás. Ese año comenzó a ir a la escuela y a las 2 semanas de haber iniciado, su maestra lo citó a una reunión. Les comentó que habían observado que Chus era un niño demasiado solitario. Era muy inteligente, pero no participaba en clase, ni jugaba con otros niños. Además hablaba solo, y sus compañeros habían comenzado a apartarse de él. Chus también le había contado a la maestra sobre el perro negro. Algunas semanas después, Chus se enfermó. Al principio parecía tan solo un resfriado, pero con los días fue empeorando. Se negaba a comer y tenía fiebres muy altas. Una de esas noches comenzó a delirar de nuevo con el perro negro. Una vecina, quien era enfermera, lo llevó a atender y mientras trataba de bajarle la fiebre, colocándole paños de agua fría en los pies y en la frente, Chus le dijo a su papá: «Papá, el perro quiere que me vaya con él. Escucha cómo me llama». Entonces los que estaban alrededor de la cama del niño escucharon cómo los perros de las vecindades y otros en la lejanía empezaron a aullar. «Oí, papá, los otros perros le están contestando», dijo el niño. La enfermera se persignó y preocupada les dijo: «Eso que tiene enfermo al patojo no es de esta vida», y salió corriendo angustiada. Al regresar, traía un manojo de 7 montes, una veladora de 7 potencias, una botella con agua bendita y una botella de agua florida. Mientras tanto, los perros no paraban de aullar, y algunos se habían reunido afuera de la casa, ladrando muy fuerte y peleando entre ellos. La enfermera, rezando el Padre Nuestro, comenzó por regar agua bendita en las 4 esquinas de la casa, en las 4 esquinas del cuarto donde estaba el niño y en las 4 esquinas de su cama. Luego empezó a pegarle a la cama y al niño con los 7 montes. Con el agua florida frotó el flaco cuerpecito de Chus.
Los perros poco a poco se fueron callando, y cuando ella encendió la veladora de colores, el niño por fin dormía tranquilo. Antes de irse, la enfermera les dijo que debían comprar otra veladora de 7 potencias, igual a la que dejó encendida, y colocar un vaso de agua bendita a la par de esta para proteger al niño. Al día siguiente, Chus fue recuperando sus fuerzas y ya no se veía tan demacrado. Esa fue la última vez que el niño vio al perro negro. Sus papás siguieron haciendo el ritual de la veladora y el vaso con agua, y cada cierto tiempo la enfermera le hacía limpias con 7 montes o con chilca fresca. Sin embargo, algunos meses después de cumplir los 12 años, sus visiones regresaron. Realmente comenzó antes, pero hasta ese momento de que veía cosas que las demás personas no. Un día estaba con amigos del instituto, donde cursaba primero básico. Venían de regreso de estudiar y se tuvieron en un parque que estaba cerca. En el centro de este parque había una frondosa ceiba y alrededor de esta un redondel, en cuya base se alzaba una banca que también rodeaba dicho árbol. Personas de distintas edades descansaban bajo la sombra de la ceiba. A Chus le llamó la atención un hombre que estaba sentado dentro del redondel, entre las raíces que sobresalían de la tierra. Ya lo había visto antes, acostado en las bancas del parque y en el mercado. Algunos de sus amigos empezaron a jugar con la pelota de fútbol, y él se sentó con otros chicos en una banca para comerse una granizada que acababan de comprar. Sin embargo, aquel extraño personaje lo seguía intrigando, así que de nuevo miró hacia donde éste se encontraba, y de pronto vio como aquel hombre comenzó a escalar por el tronco de la ceiba como si fuera un animal, y allá arriba avanzó sobre una de las ramas más bajas, hacia donde se encontraba un grupo de señoras. Cuando ya se encontraba justo arriba del grupo de mujeres, este extraño hombre extendió uno de sus brazos hasta alcanzar a un niño que avanzaba en su bicicleta. Este lo empujó e hizo que chocara con el grupo de señoras. En cuestión de segundos se armó una discusión entre las señoras y la mamá del niño, que se acercó corriendo. Lo más raro de esta escena es que nadie parecía ver al causante del alboroto. Una vez logrado su objetivo, aquel hombre parecía satisfecho con el resultado y tranquilamente se sentó en la rama, contemplando cómo la discusión del grupo iba subiendo de tono. Chus seguía observándolo fijamente, sin creer lo que pasaba. Entonces aquel hombre, sintiendo su mirada, lo vio también y lo saludó con la mano. Chus, avergonzado, desvió la mirada y poco a poco se fue dando la vuelta para seguir la conversación con sus amigos. Algunos minutos después, escuchó un chiflido muy fuerte y volteó a ver. Era el extraño hombre llamándolo con la mano. Chus pensó nuevamente en ignorarlo, pero luego creyó que lo mejor sería saber qué era lo que quería, y así tal vez lo dejaría en paz. Además, el parque estaba lleno de gente. ¿Qué cosa podría pasarle allí? Chus se alejó un poco de sus amigos y le hizo señas al hombre para que se acercara. Este avanzó y Chus se dio cuenta de que caminaba de una forma bastante peculiar. Con cada paso que daba, parecía echar el peso de todo su cuerpo sobre un pie y luego sobre el otro. Conforme aquella oscilante figura se acercaba, notó que estaba descalzo. Su ropa parecía muy gastada y sucia. Usaba un pantalón ancho pero corto, el cual llevaba muy por arriba de la cintura, atado con una especie de cuerda. También llevaba una gabardina grande sobre una camisa amarillenta y un sombrero oscuro. Tenía el cabello canoso y su piel era tan morena que por un momento se imaginó que al verlo por la noche tal vez no se distinguiría. No podía precisar si eran arrugas o cicatrices. El hombre traía una especie de saco mugriento que parecía también muy pesado. La apariencia del hombre del saco confirmó su sospecha de que solo se trataba de un vagabundo. Cuando éste ya se encontraba a unos pocos pasos, le llegó una pestilencia podrido, tan insoportable que tuvo que taparse la nariz con la mano. Al estar ya muy cerca de aquel extraño, Chus tuvo la sensación de tener los pies clavados en el suelo
y de no poder moverse. El hombre, con una sonrisa burlona, mostró sus podridos dientes, bajó su costal y sacó algo de él. Extendió sus brazos hacia Chus, y este no podía creer lo que veía. Era una cabeza de un bebé, que hacía muecas y se movía de un lugar a otro en la palma de la mano del vagabundo. Él siguió sin poder moverse, totalmente aterrado. La cabeza del bebé comenzó a llorar, y Chus observó que algo dentro del saco se movía. Entonces notó que la bolsa estaba llena de otras cabecitas que también empezaron a llorar. Chus sintió como unas gruesas lágrimas iban brotando de sus ojos, sin poder contenerlas. Luego de algunos segundos que le parecieron eternos, sintió que algo le golpeó la espalda. Después escuchó unas carcajadas y todo se oscureció. Cuando abrió los ojos, sus amigos estaban alrededor suyo, todavía riéndose, porque según ellos, el golpe de la pelota lo había derribado. Chus, sintiéndose aliviado de que el golpe lo hubiera sacado de esa tormentosa visión, se levantó, limpiándose las lágrimas con disimulo y tratando de reír también. Luego de este episodio, el hombre del saco siguió acosándolo. Prácticamente lo veía en todos lados, y solo en su casa podía sentirse tranquilo. Además, Chus empezó a ver otras criaturas tan deformes y grotescas, que lo hicieron dudar de su propia salud mental, pero le daba mucha pena preocupar a su familia, así que aguantó todo lo que pudo. Dejó de salir con sus amigos y con su familia. Siempre encontraba una excusa para quedarse en su casa. Cuando iba al instituto, usaba un sudadero con una capucha y trataba de caminar con la vista en el suelo, para evitar lo más posible tener esas visiones tan desagradables. A pesar de sus esfuerzos por ocultar lo que sucedía, su familia fue notando su cambio, sobre todo porque cada vez se veía más demacrado, debido a que algunas noches le costaba dormir o se despertaba preocupado, pensando en esos seres demoníacos que lo agobiaban. Su papá, sospechando lo que pasaba, un día habló con el muchacho, y este no soportó más y le contó sobre sus visiones. Fue entonces cuando se enteró de la experiencia que había tenido de pequeño. Chus, de cierta forma, se sintió aliviado, pero al mismo tiempo se llenó de rabia, preguntándose por qué lo habían elegido a él, estas entidades, y qué podía haber hecho para merecer ese castigo. Fue así como aquel terror, que en un principio lo invadió, se fue transformando poco a poco en rebeldía. Nunca fue un estudiante modelo, pero ahora sus notas eran las peores del instituto. Su maestro orientador se reunió con él en varias oportunidades, y al no lograr comunicarse con el muchacho de una forma adecuada, se reunió con sus padres. Estos, con un poco de pena, le comentaron sobre la situación que enfrentaban. Sin embargo, les sorprendió la respuesta del maestro, quien les comentó que como descendiente de los cachiqueles, no creía ni dejaba de creer en las cosas sobrenaturales. Además, les ofreció averiguar de qué forma podrían ayudarlo. Pero mientras eso sucedía, les dijo que habría que encontrar una forma en la que el muchacho pudiera canalizar toda esa ira y rebeldía. De mala gana, Chus empezó a ir a un curso de karate, y luego de un par de meses, confirmó que no era lo suyo. Sin embargo, le interesó seguir entrenando su cuerpo para hacerlo más fuerte. Como no tenía dinero para ir al gimnasio, empezó a entrenar en las barras que estaban en el mismo parque en donde comenzaron las visiones del hombre del saco. Convenció a un amigo para que lo acompañara, y tiempo después conoció a muchachos mayores que él, que también practicaban el entrenamiento callejero. A pesar de sus esfuerzos por ignorar a cualquier espectro que lo acechaba, allí muy cerca seguía estando el hombre oscuro, con sus insistentes chiflidos, su burlona sonrisa, su olor a podredumbre y el tenebroso llanto infantil que lo acompañaba. Luego de algunos meses de entrenamiento, el ejercicio le permitió fortalecer su cuerpo y su mente, hasta un punto en el que llegó a sentirse invencible. Con todo, esas criaturas encontraron una forma de acecharlo de nuevo. Un día acompañó a su papá a comprar materiales para unas reparaciones que estaban haciendo en su casa. Cuando ya iban de regreso, debían cruzar por la calle Martí
para tomar un taxi. Como no había mucho tráfico, decidieron no caminar hasta la pasarela. Chus iba unos pasos adelante, pero justo cuando atravesaba el carril central, le llamó la atención una mancha negra que había en el asfalto. Como vio que ya venía cerca un bus, a toda velocidad, de una zancada saltó sobre la mancha y se volteó para decirle a su papá que se apresurara. En ese momento, vio como una especie de mano emergía de esta mancha, tomando uno de los pies de su papá, quien cayó sobre el asfalto. El bus no bajaba la velocidad, y como pudo, Chus tomó a su papá de los brazos y lo jaló hacia él. Sin embargo, una de las llantas todavía logró pasar encima de su pie derecho. Algunos días después del accidente, el maestro orientador se comunicó de nuevo con ellos. Les habló sobre una medium llamada Antonieta, que podría ayudar a Chus. Así fue como la conoció a ella y a sus 2 hijos, Roxana y Meme, ambos psicólogos, que dedicaban buena parte de su tiempo a localizar a personas que, como él, habían sido acosados por este u otro tipo de entidades. 3 años después los conocí. Para ese entonces, el doctor Gutiérrez ya se había jubilado, así que prácticamente se dedicaba por completo a investigar y apoyar casos como los nuestros. La maldición que compartimos, Oscar, Chus y yo, nos permitió encontrarnos y buscar la forma de ayudar a otros, porque créanme, que es una experiencia que no se la desearíamos ni a nuestro peor enemigo. Gracias a ellos, ahora llevo una vida que puede considerarse normal. Vivo en un apartamento propio. Tengo un trabajo fijo, una novia y un gato. Gracias por escuchar nuestro relato. La cosa. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.